Pues buenas noches. Antes que nada, mi nombre soy la doctora Gaby Maturano. Hay algunos que tenemos ya el gusto de conocernos y pues hay otros que no. Entonces, pues les voy a contar muy brevemente de mí. Yo me encuentro aquí radicando en el estado de Hidalgo. Soy médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy médico educadora en diabetes con enfoque multidisciplinario. Tengo un máster en enfermedades cardiometabólicas y pues me encuentro laborando en el hospital de aquí de Tula de Cruz Azul, en Médica Azul, y también tengo mi consulta privada. Entonces, pues hoy decidí abordar el tema de la diabetes porque creo que en todas las familias, por lo menos tenemos un familiar que viva con diabetes. Durante toda la charla van a escuchar que siempre me voy a referir al paciente que habitualmente le dicen diabético, yo lo nombro que vive con diabetes, porque debemos de ayudarle a las personas que viven con diabetes a empoderarse de la enfermedad. Y bueno, en USANA tenemos un super vehículo que podemos ayudar a que esas personas se empoderen más. ¿Vale? Entonces, decidí nombrar esta charla, ¿me estoy nutriendo o me estoy alimentando? Ok. Hay un proverbio que me gusta mucho, en donde habla de, el padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero definitivamente la madre fue la dieta. Ajá. Entonces, tenemos que pues actualmente la alimentación va a estar o va a ser la base con respecto a la prevención de muchísimas enfermedades. Apúrate. Tienes que hacer la tarea. Mira nomás, todo viene mal hecho. Ya tiene calentura. No tiene. No puedo ver que les quede una menos frío. Usted tiene la inyección de una vez para cuando se enferme mañana aquí a la escuela. Es ¿no? Aquí. Apúrate, yo te digo. Ahí está. Bueno, entonces tenemos que el padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero la madre pues fue la dieta. Entonces tenemos que saber o diferenciar cuál va a ser la nutrición y cuál va a ser la alimentación. La alimentación va a consistir en introducir alimentos al cuerpo. Estos no van a importar si son de calidad o no son de calidad. La situación es meter alimento al cuerpo. Y la nutrición van a ser todas esas actividades que va a hacer la célula, que se va a estar proviendo de aquellos alimentos que hayan entrado en nuestro cuerpo. Bueno, tenemos otros términos que también estaría bueno que pudiéramos tenerlos claros, y el alimento pues va a ser un producto sólido o líquido que pueda aportar nutrientes. Ajá. Puede ser animal o vegetal, o puede ser naturales o elaborados. Y vamos a tener que los nutrientes van a ser componentes que pueden ser utilizados por el organismo como material energético, estructural y o regulador. Y en esta imagen pues tenemos los grupos de nutrientes que hay, que son los carbohidratos o hidratos de carbono, que van a aportar energía al cuerpo, y estos van a ser también derivados de glucosa y van a servir como combustible. Las proteínas van a tener una función estructural para generar ciertas estructuras en el cuerpo, como son el pelo, las uñas, y entre ellos pues está el colágeno también. Y también se va a encontrar que las proteínas van a regular hormonas, enzimas y neurotransmisores en el cuerpo. Los lípidos le van a dar energía a nuestras células, a nuestro cuerpo, pero va a ser muy importante también en el transporte de algunas vitaminas a través de la pared celular. Las vitaminas van a tener funciones reguladoras, inmunológicas, pero van a estar siempre de la mano trabajando con los minerales. Ajá. Y estos también van a ayudar o van a generar el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo. Y bueno, tenemos que el agua va a ocupar entre el 50 y el 60% del peso corporal de un individuo, y tenemos que estar por lo menos ingiriendo como adultos mínimo 1,5 litros de agua. Y tenemos otro nutriente, está la fibra.
la cual va a ser, puede funcionar como saciante o también va a ser como un laxante dentro del cuerpo, ¿ok? Si hay alguna duda, la podemos dejar al final, ¿vale? Y entonces tenemos que hay nutrientes que son esenciales y no esenciales. Ajá. Los no esenciales, el esencial, perdón, no lo va a producir el cuerpo. Ajá. Pero lo tiene que, o sea, tiene que ser forzoso que esté dentro de este para que pueda realizar sus funciones. Y un no esencial es aquel que va solamente a contribuir a que mejore la salud de una persona. En resumen de esta parte tenemos que comer, es la acción de tragar sustancias que no necesariamente alimenten. La palabra o el término tragar es el correcto al decir que ingerimos alimentos. Ajá. Y bueno, tenemos que alimentar, va a ser la acción de comer alimentos que aporten algún beneficio a nuestro cuerpo. Y nutrir va a ser el proceso en donde el cuerpo toma lo mejor de los alimentos y va a promover múltiples funciones dentro de nuestro organismo. Ajá. Tenemos que la Asociación Americana de Diabetes desde el 2014 acuñó o empezó la investigación o aceptó que los efectos de la alimentación eran muy importantes con respecto al control del paciente que vive con diabetes. Incluso comenzó el interés sobre el uso de suplementos y también nos hace o nos enseña que para tener un paciente al 100%, el 70% de su control va a ser su alimento. Ajá. El 10% va a depender de sus medicamentos y el 20% va a depender de la actividad física, porque a veces en algunas ocasiones incluso se le da mayor peso a la actividad física. Sin embargo, lo que verdaderamente vamos a lograr el control va a ser con su alimento. Y también tenemos que tener, pues, definido qué es la salud. Ajá. Entonces, la salud para la Organización Mundial de la Salud va a ser un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ajá. No solamente va a ser el hecho de que una persona no esté enferma, podemos tener una persona sana, sin embargo, si no tiene una buena relación con aquellas personas que están a su alrededor, pues eso también le puede implicar un proceso de enfermedad, pero no físico necesariamente, sino ya puede estar asociado a problemas mentales con respecto a depresión, a ansiedad. Ajá. Y bueno, el paciente que vive con diabetes siempre va a requerir tener una salud integral, no solamente por el médico, sino por un nutriólogo, un psicólogo, un preparador físico, un podólogo, especialistas como un médico internista, un oftalmólogo, un nefrólogo, un cardiólogo. Entonces es un paciente que tiene que tener un cuidado multidisciplinario. Y bueno, vamos a un poco más a ver, pues, qué es la diabetes. Ajá. La diabetes, aquí les puse dos definiciones. Una es de la Asociación Americana de Diabetes, que es la primera definición, y la segunda es de la Organización Mundial de la Salud. Para la Asociación Americana de Diabetes, dice que va a ser la pérdida progresiva de la secreción de insulina en presencia de resistencia a la insulina. Ajá. Y para la Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Y tenemos que la diabetes, así como hemos escuchado siempre, pues es una enfermedad crónico-degenerativa. No se cura, sin embargo, se controla. Ajá. En octubre de este año acabo de ir a un congreso y nos hablaban precisamente o estaban acuñando ya el término reversión de la diabetes, precisamente, y todo eso se asociaba a la reversión de la diabetes con el uso de la nutrición. Ahora han sido como, en este año han sido muy enfáticos en los congresos sobre que lo más importante es la nutrición del paciente. Sí te hablan de medicamentos, nuevas tecnologías de insulinas que están por llegar al país, sin embargo, como que hacen más énfasis en la nutrición del paciente. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Ajá. A veces como pacientes pueden llegar temerosos y decir, bueno, ¿de qué diabetes tengo, no? ¿De la mala o de la buena? Pero pues no existe diabetes buena ni mala. La diabetes va a ser tan buena o tan mala como el paciente se haya cuidado. O también hay otras veces que dicen, oiga, ¿tengo diabetes de la grave o de la que es de la buena, no?
Entonces, pues no, la diabetes va a ser una enfermedad que va a ser buena o mala o grave o no grave, de acuerdo a los cuidados que tenga el paciente. Y también, pues ahora ya no hay diabetes ni infantil ni del adulto. Tristemente, se ha encontrado pacientes niños con diabetes que antes se le decía que era la diabetes del adulto. Ajá. Y bueno, hay una clasificación de la diabetes, les voy a dar la más, como la más resumida, por así decirlo, porque incluso igual este año estaban o están todavía en estudio y en plática, porque la diabetes se pretende hacer una clasificación ya de 5 tipos, pero actualmente la vigente todavía es esta de la que les voy a hablar, que es la diabetes tipo 1, a la que antes le decían diabetes juvenil o diabetes del niño, porque habitualmente los pacientes debutaban en edades muy tempranas. ¿Qué pasa con esta diabetes? Todos tenemos cierta cantidad de insulina en nuestro cuerpo. Eso es lo que no nos permite tener diabetes. Entonces, en estos pacientes de diabetes tipo 1, su propio cuerpo va a generar células que los van a ir atacando esas células que producen insulina, y bueno, entonces es cuando ya se acaban las reservas de insulina y es cuando los pacientes debutan con glucemias incluso de hasta 1000, y por eso es que se dan cuenta. Pero pues como hace un rato mencionaba, va a haber a lo mejor un paciente que sea joven, que pueda tener pues más o menos una condición, más o menos tenga una buena alimentación, pero como se va a acabar su reserva pancreática, entonces va a debutar quizá en edades jóvenes como 20, 25, incluso hay hasta los 30 años algunos. Y aquí tenemos un esquema en donde vemos la primer parte es un páncreas sano. Este páncreas va a producir insulina y esta insulina va a estar en unas puertitas, vamos a llamarle así, dentro de la célula, donde entra la insulina como si fuera una llave para que pueda entrar la glucosa a la célula. Pero en la diabetes tipo 1 tenemos que este páncreas ya no produce la suficiente cantidad de insulina, por lo tanto, esta puerta pues no va a haber llave que abra y mucho menos va a poder entrar la glucosa al interior de la célula. Y tenemos la diabetes tipo 2, antes incluso se le llamaba diabetes mellitus, y eso se decía porque se había encontrado que los pacientes que padecían diabetes mellitus tenían las mejillas rosadas. Entonces, por eso fue que se había acuñado el término. Pero bueno, la diabetes tipo 2, yo como siempre es más fácil explicarle a un paciente, va a ser la diabetes en donde el paciente tiene poquita insulina o su insulina se volvió de mala calidad. Entonces, esa insulina que tiene, pues ya ni siquiera, hagan en cuenta que ustedes tienen una puerta y la insulina va a ser la llave. Y a veces, si tienen una llave que usaron mucho, pues esa llave como que ya no alcanza a entrar en el cerrojo, ya no alcanza a abrir la puerta, pues las células ya no van, las glucosas ya no van a poder estar en el interior de la célula. Y aquí tenemos también el esquema. El páncreas sano, bueno, eso ya lo vimos, pasa la insulina a la puertita y permite la entrada de la glucosa. Bueno, pues esta insulina a lo mejor, vamos a suponer que a estas insulinas ya les falta una esquinita y ya no va a poder entrar en esta forma que es el receptor de insulina, y por lo tanto la glucosa también ya no va a poder entrar a la célula. Por eso es que va a haber más glucosas circulantes. Tenemos otro tipo que pues la diabetes gestacional. Esta, como su nombre lo dice, va a ser en aquellas mujeres que estén embarazadas, pero a partir de la semana 20 de gestación se hace el diagnóstico. Si nosotros encontramos una mujer que está embarazada y tiene, por ejemplo, 10, 12 semanas de gestación y de pronto las encontramos con glucosas altas, bueno, pues a estas mujeres no las vamos a decir que tienen diabetes gestacional. Estas mujeres ya tenían diabetes previa al embarazo, sin embargo, pues no siempre somos tan cuidadosos con respecto a estarnos haciendo estudios de control, y pues bueno, hasta ese momento de la concepción quizá a esa mujer se le ocurrió hacerse estudios y es cuando van a encontrar que
que se elevó la glucosa. ¿Qué problemas puede traer? Bueno, pues habitualmente lo que más pasa con esas mamás con diabetes gestacional es que tienen productos macrosómicos. ¿Qué quiere decir? Que son esos bebés así súper grandotes y que la mayoría dicen, ay, qué bonito, ¿no? Qué sano, está cachetón. No, es un paciente que ya desde ese momento, desde que a su mamá le diagnosticaron diabetes, pues él ya corre riesgo en un futuro también de ser un paciente que viva con diabetes. Ajá. Y bueno, tengo este pequeño esquemita. Tenemos que el diagnóstico de diabetes tipo 1 va a ser más o menos el 10%, diabetes tipo 2 el 90%. Entonces, si se dan cuenta, 10% no lo vamos a poder prevenir, pero el 90% del diagnóstico de los pacientes que viven con diabetes sí se puede prevenir. Y entonces, pues, ¿cómo? Con actividad física, alimentación equilibrada, suplementación, dormir adecuadamente. La diabetes gestacional, de cierta manera, pues sí, también va a ser prevenible, porque si una mamá va sana al embarazo, pues es muy seguro que esa mamá, pues, no desarrolle diabetes gestacional. Hay una palabra que está muy sonada últimamente y que se llama epigenética. Epigenética es una rama de la genética de la medicina en donde se han dedicado a estudiar que muchas de estas enfermedades pueden ser modificadas. ¿Qué quiere decir? No sé si a ustedes les ha tocado escuchar, porque hoy día hay compañeros médicos que todavía hacen ese tipo de comentarios. Si llegan a la consulta y le preguntan, oye, ¿tienes mamá, papá con diabetes? Y pues si la respuesta es sí, casi el médico los persigna y les dice, uy, no, pues ya estás condenado a tener diabetes. No, pues ya ni modo, ¿no? Ya te va a tocar en algún momento de tu vida. Pero la epigenética contradice todo esto. La epigenética dice que si nosotros logramos modificar los factores externos que están con esta persona que ya tiene la carga genética, esta persona puede ni siquiera vivir con diabetes. En el último congreso nos decían algo, ¿no? Ustedes ya vamos a pensar que tienen una pistola y esa pistola está cargada de diabetes, está cargada de hipertensión arterial, está cargada de elevación de colesterol, de elevación de triglicéridos. Sin embargo, ustedes tienen la decisión con sus hábitos de que esa pistola sea disparada o que esos, ¿cómo se llama? Esos genes sean activados. Y bueno, otra, pues son otros tipos de diabetes, como su nombre lo dice, es ahí muy complicado ya hablando de alteraciones genéticas, enfermedades secundarias, por ejemplo, una diabetes que puede ser por otras causas. En la cabecilla tenemos una glándula que se llama hipófisis y en algunas ocasiones con tumores que están alrededor de ella hacen que se secreten ciertas hormonas y pueda hacer una como diabetes falsa sin que el paciente realmente tenga diabetes. Pero bueno, eso es muchísimo menos común. Y este término de diabetes subclínica a mí me impactó mucho. Tiene ya, a partir del 2000 fue que se empezó a acuñar el término y se estaba dividiendo en 3 estadios. El primer estadio es cuando tenemos o captamos un paciente o nosotros vamos notando de que pues como que subimos unos kilitos, ¿no? Y como que vemos que esa relación entre mi cintura y mi cadera como que ya no está cuadrando mucho. Tuve una elevación de la presión arterial, tuvimos datos de elevación de triglicéridos, elevación bajo mi colesterol bueno, y algo muy interesante, la resistencia a la insulina. Hay un dato clínico o un dato que podemos palpar y que podemos ver nosotros mismos, y ustedes ahorita durante la plática rápidamente se pueden echar un ojito en el cuerpo. Un dato muy característico de la resistencia a la insulina es una coloración oscura que va apareciendo en cuello, axilas, alrededor de cintura o entre las piernitas en los muslos. A veces cuando dicen, ay, que ponte con chanácar y que ponte y tállate con limón y no sé qué tanto, pues no se va a quitar, porque si es un paciente que ya comienza con resistencia a la insulina, bueno, pues no lo vamos a modificar hasta que no haya modificación de
de los hábitos de este paciente. La segunda etapa de ese paciente, ya desde ese momento, como ya hay elevación de triglicéridos, ya aumenta el tejido adiposo por el peso, ya aumenta la inflamación en el cuerpo de esta persona. Ajá. Las personas que sufren sobrepeso u obesidad van a tender el cuerpo va a tener mayor tiempo de inflamación. Ajá, como si se hubiera pegado o se esté golpeando constantemente ese cuerpo. Entonces, desde ese momento, esa inflamación va a estar dando daños a los vasos más pequeños del cuerpo. ¿Cuáles son? Bueno, los de los ojos, los riñones y el cerebro. Ajá. Entonces, pues ahí puede haber algo, por ejemplo, que se llama neuropatía. La neuropatía va a ser cuando esos pacientes como que disminuya la sensibilidad, por ejemplo, en plantas y o comienzan datos incluso de insuficiencia venosa. Pero para que ocurra todo esto que les acabo de contar, estos 2 etapas, ya transcurrieron 10 años. Ajá. O sea, podemos ver que el paciente, vamos a suponer que empezó en el 2009. Ajá, con esos cambios, como que subió de peso, como que ya no quiso ir a correr, ya no se quiso tomar su MySmart o su Nutrimil, y dijo, bueno, no importa, ¿no? Ya estuve bien un tiempo. Y entonces resulta que comienza con cambios, y a cabo de 10 años, vamos a suponer que en un trabajo le pidieron que se hiciera un estudio y tómala. Ya salió con niveles altos de glucosa e incluso se les hace el diagnóstico de diabetes. Por eso es importante que escuchemos a nuestro cuerpo y que pues tomemos en cuenta o veamos qué es lo que está pasando. Y el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Vamos a tener que, cuando tengamos una persona que de pronto pues haya acudido al médico, o las famosas glucometrías, cuando pinchan el dedito y ven con el aparatito, y de pronto un día en la mañana me sale 126. Y a las 2 semanas me vuelven a pinchar el dedo y a lo mejor ahora me salió 130. Bueno, pues desde ese momento, como ya tuve dos tomas mayores o iguales a 126, con eso pues ya se me hace diagnóstico de diabetes. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, pues tenemos un paciente que a lo mejor comió a las 8 de la mañana, pasan 2 horas, que sería a las 10 de la mañana, y de pronto dicen, pues vamos a tomar tu glucosa postprandial. Bueno, cuando esta glucosa sobrepase o esté igual a los 200 miligramos por decilitro, también vamos a hacer un diagnóstico de diabetes. Ajá. Incluso cuando tenemos, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un paciente con 105 de glucosa hoy, y la siguiente semana son 115 de glucosa. No cumple nuestro primer parámetro que dijimos. Bueno, pues entonces a ese paciente pues lo vamos a mandar que le hagan un estudio en sangre, le toman su glucosa en ayuno, le van a dar una bebida especial que tiene 75 gramos de glucosa y van a esperar 1 hora. Toman la glucosa, van a esperar la segunda hora y vuelven a hacer otra toma de glucosa. Si al tomar la segunda hora tenemos que su glucemia está mayor o igual a 200 miligramos, también es diagnóstico de diabetes. Ahorita están así como que entre cuál va a ser el estándar de oro. Se había acuñado que el estándar de oro para diagnóstico de diabetes ya era la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada va a ser un estudio que me va a medir o me va a dar promedio de cómo se ha comportado la glucosa en los 3 últimos meses. Ajá. Entonces, si tengo un paciente, se toma una hemoglobina glucosilada y nos sale igual o mayor a 6.5%, bueno, en ese momento también hacemos el diagnóstico de diabetes. Y pues, ¿qué otra podemos tener? Bueno, pues si tenemos un paciente, hay una triada que nosotros nombramos, que el paciente tenga polis. ¿Qué quiere decir? Que tenga polifagia, que le dé mucha hambre, que tenga polidipsia, que tenga significa que tiene mucha sed, y que tenga poliuria, que quiere decir que mi paciente esté orinando mucho. Con respecto a hace un momento que me refería a la prueba, al estándar de oro, ¿cuál va a ser la mejor prueba para hacer el diagnóstico de diabetes? Y aquí pues también como cuadro clínico o qué podría estar presentando mi paciente para sospechar o no que pudiera tener diabetes también. Lo que les decía, sed constante, que es la polidipsia, deseo frecuente de orinar, que es la poliuria, aumento del apetito, que es la polifagia. Se dan cuenta, arriba están los 3 primeros principales síntomas.
visión borrosa, que mi paciente está cansado constantemente, que de pronto tienen heridas que no sanan, el paciente tiene pérdida repentina de peso. Pero el problema no es que pierdan peso, el problema es que lo que están perdiendo es masa muscular, no grasa. Ajá. Y también hay pacientes que presentan problemas sexuales, como disminución de la libido o el apetito sexual o disfunción eréctil en el caso del varón. Pero yo siempre he dicho que en la medicina ni nunca ni siempre. A mí me ha tocado ver pacientes con 300, 400 de glucosa y la verdad no han perdido ni peso y están así frescos como una lechuga, no tienen sed, no tienen hambre. Simplemente fue porque a lo mejor fue un estudio de chequeo y fue cuando dices así, pues en qué momento, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy atentos con respecto a la salud y sobre todo poner atención cuando ya existe la carga genética. Ajá. Si son mis papás, si son mis abuelitos, pues con muchísima más razón. Y como yo les decía hace un momento, ustedes pueden tener ahí toda la carga completa de genes para diabetes, sin embargo, con ciertos cambios, bueno, podemos hacer que esa aparición pues no se presente. Ajá. Y pues, ¿qué otra cosa también podemos hacer? Pues desde ahorita comenzar, ustedes van a ir cambiando, ustedes ya tienen esos genes cargados, pero con respecto a la epigenética o lo que platicábamos hace un momento, ustedes pueden cambiar ya el ADN de sus hijos. Ajá, de esa manera van a hacer que esas respuestas inflamatorias que están no sean tan evidentes ya en su siguiente generación. Y también, pues, ¿qué otra cosa? Ya. También pues tener ¿cómo se llama? La orientación adecuada sobre la enfermedad y pues que sus familiares, pues ustedes apoyarlos, ustedes que tienen la oportunidad de tener este vehículo que tenemos pues todos dentro de esta grandiosa familia, apoyarlos, ¿no? Y orientarlos, porque si ya de por sí están ellos así como en un mar, en un torrente de tantas emociones, pues ustedes contarles, ¿no? Que ya escucharon, ya saben, y pues no enseñarles que pues no va a pasar nada. Los pacientes o los porcentajes que se han encontrado de los pacientes que mueren, no mueren de diabetes. Hasta el día de hoy ningún paciente se ha encontrado que muera por diabetes, sino más bien los pacientes mueren por complicaciones de la enfermedad. Ajá. Bueno, y precisamente lo que les decía hace un momento, ¿qué complicaciones vamos a encontrar? Hace un momento en el iceberg de diabetes subclínica, les ponía ahí que había daños en los vasos pequeños. Bueno, las principales complicaciones, pues vamos a tener el evento vascular cerebral, que son los infartos al cerebro, tenemos los ataques al corazón, tenemos enfermedad periférica, tenemos la diabética, la retina, va a ser esa capita que tenemos todos en el ojo, que va a estar llena de vasitos, y entonces esa retina es la que nos va a permitir ver, pero esos vasitos son pero tan pequeñitos que hagan de cuenta que es como si fuera una tubería, y esa tubería se va a ir tapando como si fuera sarro y no va a permitir la adecuada función de esa retina, y entonces tenemos otro que va muy de la mano con la retinopatía diabética, que es el glaucoma. El glaucoma va a ser el aumento de la presión dentro del ojito, pero por lo mismo que en donde tiene que estar drenándose esos líquidos dentro del ojo, esos humores, pues no van a poder pasar, porque pues la coladera es como si estuviera tapada. Ajá. Otra cosa, pues también son las cataratas, que va muy de la mano con el hecho de la disfunción de la circulación dentro del ojo. Otra cosa, otra complicación de la diabetes, pues va a ser el pie diabético. Estamos como pacientes, estamos muy acostumbrados a que un pie diabético va a ser el pie así que está todo amputado, o está de color negro, o le faltan deditos, o ya tuvo una úlcera así súper fea, pero no. Un pie diabético, vamos incluso a clasificarlo desde un principio, va a ser aquel piecito que va a cambiar con respecto a su temperatura.
el paciente o los pacientes que ven con diabetes, que ya tienen mucho tiempo de evolución o que están muy mal controlados, van a tener pies que se van a notar mucho los tendones en los piecitos y se van a poner los deditos así como que en garrita. Cuando veamos un paciente que vive con diabetes y que ya veamos como que le cambia la temperatura o que le vemos así como mucho los tendones y le vemos los deditos en garrita, ese va a ser un pie diabético. Ajá. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues con ese paciente, pues tenemos que estarlo observando porque la sensibilidad ya va a estar afectada. También son piecitos que en las plantas vamos a encontrar que tienen muchos callitos. Entonces, pues por eso es que se les recomienda que usen zapatos cómodos y que estén revisando frecuentemente entre los deditos y las plantas, que no vaya a haber alguna lesión. Y pues otra que también es de las complicaciones más severas es la nefropatía diabética. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los riñones se ven afectados y quitan, bueno, ya no van a hacer sus funciones. Entonces, esos riñones, pues como ya no funcionan, es cuando entran a procesos pues más severos con respecto al tratamiento, con respecto a hemodiálisis o diálisis peritoneal, que se ponen en una máquina a los pacientes para que haga la función del riñón. Entonces, pues bueno. ¿Qué suplementos nos pueden ayudar a que el paciente mantenga mejores niveles de glucosa? Ajá. Bueno, pues tenemos así nuestro superamado omega 3. El omega 3 va a incrementar la cantidad de adiponectina en el organismo. La adiponectina va a ser una hormona que va a regular la función del tejido graso y por lo tanto va a aumentar la sensibilidad a la insulina. Pero ¿qué pasa cuando mi paciente, por ejemplo, es muy gordito? Bueno, pues ese paciente va a tener menos cantidad de adiponectina y por lo tanto, pues sus niveles de glucosa van a estar alterados. Ajá. También va a ayudar al incremento de la permeabilidad en la pared celular. ¿Qué pasa? Las células tienen una doble capa de lípidos o de grasas y eso le va a permitir que entren y salgan sustancias dentro de la célula, tales, por ejemplo, como el sodio, el cloro, el magnesio, el calcio. ¿Y qué otra cosa nos ayuda el omega 3? Bueno, a la disminución de los triglicéridos. Fíjense que con omega 3, sí, y con pacientes que viven con diabetes, sí tengo una experiencia muy, muy agradable. Tengo una paciente que es alérgica a los medicamentos que se usan para bajar los triglicéridos. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Estaba ahí ¿y ahora qué le damos? Bueno, pues hubo la oportunidad, le platiqué del Biomega y bueno, es una paciente que tiene muy, pero muy controlados sus niveles de triglicéridos. ¿Y qué otra cosa nos sirve? Bueno, también nos sirve como antitrombótico. ¿Qué quiere decir? Que va a evitar que se formen trombos o coágulos, por así decirlo, dentro del torrente sanguíneo. Es importante que pues sea el omega 3. Porque el omega 6 y el 9 son precursores de van a generar una sustancia en el cuerpo que se llama ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico pues va a inflamar el cuerpo. Entonces, en lugar de ayudarlo, lo vamos a perjudicar. ¿Y dónde podemos encontrar el omega? Pues en el huevo, en la linaza, en las nueces, en el aceite de oliva, en el salmón y por supuesto pues en el biomega, ¿no? Hay este punto, platicaba yo en la tarde con Eric y le comentaba que es muy importante, muy interesante el hecho de que ahora en los congresos, bueno, ya desde hace como año y medio, le hacen pero mucho énfasis con respecto al microbioma. El microbioma, pues antes se le conocía como flora intestinal, pero ahora se le llamó microbioma porque se encontró que está súper relacionado, no nada más con decir, el intestino, sino con respecto a emociones, eventos cardiovasculares, y todas las enfermedades que impliquen el metabolismo. Entonces, los probióticos van a ayudar, en primera van a hacer que mejore la permeabilidad de la pared del intestino.
Ajá. Entonces, al tener una permeabilidad del intestino en muchísimas mejores condiciones, lo que vamos a tener, va a haber un mejor aprovechamiento de todos los micronutrientes que ingiera la persona. Nos va a ayudar a la reducción de triglicéridos también, mejora los niveles de glucosa e insulina circulantes, por lo que decíamos hace un momento, va a mejorar la permeabilidad de las paredes intestinales. Es una barrera protectora a nivel del intestino. Enteral significa intestino. Entonces, pues muchas veces, se ha encontrado que en los pacientes que viven con diabetes hay ciertas bacterias que no están en los niveles adecuados y que por ello están constantemente con problemas de glucosa, colesterol, triglicérido. Y también se encontró que los probióticos van a ayudar a sintetizar la vitamina K, que nos sirve para la coagulación, la biotina, los aminoácidos, y va a mejorar la absorción de iones como el calcio, el magnesio y el hierro. Tenemos que las vitaminas, bueno, todas las vitaminas son antioxidantes potentes, se va a asociar al incremento de que nos van a ayudar a mejorar la sensibilización de la insulina, también va a ayudar a la secreción de la insulina y ayuda a procesos metabólicos dentro de la célula en conjunto con los minerales. Vamos a hablar un poquito de como que las vitaminas principales. Finalmente se van a dar cuenta que todas están enfocadas a la mejora de la permeabilidad de la insulina o el aprovechamiento de la insulina o la mejora de la célula que va a producir la insulina. La vitamina B, esta va a ayudar a interconectar los glóbulos rojos, por eso en pacientes con anemia se recomienda el uso de complejo B. Y algo bien interesante, la mayoría de pacientes que viven con diabetes o síndrome metabólico, o incluso ahora actualmente a mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico, se les da metformina. El problema con todas estas tres entidades es la sensibilización a la insulina, lo que decíamos hace un momento en las primeras diapositivas, que no van a aprovechar adecuadamente lo que ya están produciendo. Entonces, pues médicamente damos metformina. La verdad es de los mejores sensibilizadores de insulina. Sin embargo, el problema con ella es que no permite que el paciente absorba adecuadamente el complejo B. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar suplementando a los pacientes que viven con diabetes con complejo B. También le va a brindar protección al sistema nervioso. Yo siempre les digo que la vitamina B va a llegar, tenemos como si tuviéramos dos cables, pero han estado tan altas las glucosas que esos cables ya se picaron y están así como cablecitos pelados. Entonces lo que llega a ser las vitaminas del complejo B es como si fuera una cinta aislante. Y por lo tanto, como vamos a mejorar esas conexiones interneuronales y nerviosas, pues vamos a mejorar también o vamos a evitar trastornos de memoria y algunas enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, pues en el hígado, en el salmón, en los plátanos, en el aguacate, en el pollo, en la res, en las espinacas, en la papa y bueno, en los antioxidantes también de los essentials. En las vitaminas, perdón. ¿Qué otra tenemos? Pues también tenemos la vitamina C. Esta va a ayudar a promover la circulación sanguínea. ¿Qué es lo que hace también la vitamina C? Va a promover el colágeno sobre todo de los vasos sanguíneos, por lo tanto va a hacer que mantenga el tono adecuado el vaso sanguíneo y también lo usamos para la circulación. Es antitrombótico, también va a prevenir la formación de coágulos en la sangre y como va a ayudar a que los vasos o los tejidos mejoren, pues entonces también nos sirve para la cicatrización porque va a disminuir los radicales libres que están en esas zonas. Y el último, pero no menos importante, al contrario, yo creo que sería el más importante con respecto al paciente que vive con diabetes, es la ayuda en la metabolización del sorbitol. El sorbitol va a ser una sustancia que va a estar produciendo el paciente que vive con diabetes cuando tiene ya tasas elevadas de glucosas o que se mantiene descontrolado, va a estar generando su cuerpo esa sustancia. Es como que ya no haya cómo descomponer la glucosa del cuerpo, que mejor lo transforma en sorbitol porque siente que lo va a absorber mejor de esa manera. Sin embargo, es lo más dañino a las raíces nerviosas en el cuerpo y por lo tanto dar unas dosis altas de
vitamina C, va a generar que se reabsorba más rápido y pues bueno, vas a tener menos tiempo expuesto los nervios al sorbitol o el cuerpo. Pues lo encontramos en todos los cítricos, en el pimiento morrón, en las uvas, en el kiwi, en las fresas, en la papaya, en el proflavanol y en las vitaminas. La vitamina D modula la secreción y la sensibilización de la insulina. Ajá. ¿Qué quiere decir? Lo que hace rato les mencionaba, ¿no? Va a haber vitaminas que van a mejorar a través de la pared de la célula el aprovechamiento de la insulina, pero va a haber otros que van a ir a estimular. Las células betas del páncreas son aquellas que van a producir la insulina. También se encontró que va a reducir ácidos grasos, sigue mejorando el tono vascular también con y los últimos estudios que se han generado alrededor del uso de las vitaminas o minerales, bueno, se encontró también un efecto cardioprotector. La vitamina D, todavía en sinergia con el magnesio, se ha encontrado que, bueno, eso da mucho mayor protección cardiovascular al paciente. Y la encontramos en el biomega, antioxidantes, y también en el salmón, en el queso, en el huevo, en la naranja, en el atún, en la sardina, ¿vale? Tenemos la vitamina E. La vitamina E es como la super tachada o la que tenemos como más referencia del mejor antioxidante. Ajá. ¿Por qué? Va a mejorar la función de las paredes de la célula y por lo tanto va a disminuir el estrés oxidativo. Ya platicábamos hace un momento que todas las enfermedades cardiometabólicas, diabetes, el síndrome de ovario poliquístico, elevación de colesterol o triglicéridos, obesidad y sobrepeso van a mantener el cuerpo en un estado constante de oxidación o de inflamación. También la vitamina E va a disminuir la agregación plaquetaria y nos va a ayudar a la formación de glóbulos rojos. Ajá. Y por lo tanto también la vitamina E va a mantener muy fuerte el sistema inmunológico ante las infecciones, llámese virales o bacterianas. La encontramos en las espinacas, en las almendras, en las aceitunas y bueno, en las vitaminas de usana también. Tenemos también a los minerales. Ajá. Los minerales también van a ayudar a la célula a la realización de procesos con mayor eficacia. Van a disminuir la resistencia a la insulina, aumentan el metabolismo de los lípidos y mejoran la producción y secreción de la insulina. También vamos a hablar de algunos minerales que se han encontrado que pues, o sea, todos son importantes, pero estos se les ha encontrado que tienen mayor evidencia de mejora con respecto al paciente que vive con diabetes. Bueno, tenemos el magnesio. El magnesio regula la acción de la insulina. Hace rato mencionábamos que junto con la vitamina D y el calcio, con el magnesio en la pared de la célula, recuerdan que les dije que hay unas puertitas donde entra la insulina como si fuera la llave. Bueno, pues el magnesio también va a ayudar a esos engranajes de esa llave para que pueda entrar la glucosa a la célula. Ajá. Ahí está el siguiente punto, favorece la captación de glucosa por las células, también va a mantener el tono vascular y tiene su efecto cardioprotector. Y eso lo encontramos en los minerales, en el magnecalia, en el proflavanol de usana. También está en el chocolate, en los frijoles, en las habas, en la linaza, en las espinacas, en la lechuga. Y tenemos el zinc. El zinc también va a mejorar la función de la insulina. Ajá. Y pues cuando hay disminución de también tenemos que pues vamos a encontrar esas alteraciones, ya sea resistencia a la insulina. Y esto es muy interesante porque el zinc, algunas insulinas comerciales están aditadas con zinc. Ajá. Entonces, al estar aditadas con zinc, vamos a mejorar el aprovechamiento, la función de esa célula. Ajá. Entonces, por eso esa es su importancia. Y lo vamos a encontrar en el proflavanol, en los minerales, en el óptima, en el hígado de res, almendras, rábanos, en la soya, en los frijoles, en las espinacas y el aguacate. Bueno, hay más alimentos, pero lo importante es ver en qué suplementos también lo encontramos. Y el cromo, de hecho el cromo incluso encontré un artículo en donde se le llamaba que era el mineral que frenaba la diabetes, ¿no? Hay muchos estudios todavía,
Sin embargo, se le ha encontrado que es el que de los minerales el que mejor va a metabolizar la insulina y se va a encargar de regular los niveles de glucosa, porque como va a estar metabolizando adecuadamente la glucosa junto con la insulina, va a haber esa disminución y también tiene disminución de lípidos. Y el cromo lo vamos a encontrar, bueno, en las nueces, en el hígado, en mariscos, y va a haber otros que vamos a poder usar, que es la coenzima Q10, que va a mejorar las condiciones endoteliales porque va a disminuir, como va a estar bien la pared de la célula y va a darle el plus de la función, va a disminuir la producción de radicales libres o aquellas sustancias que van a estar oxidando de más las células, y lo vamos a encontrar pues en el coquinone y en las vitaminas. El ácido lipoico es un factor vitamínico, es un antioxidante, antiinflamatorio y nos va a ayudar también a limpiar aquellos productos que están siendo de la oxidación de los radicales libres. Lo vamos a encontrar en las vitaminas también de Usana. Ajá. El otro es el ¿cómo se llama? Se me olvidó. El N-acetilcisteína, que va a estar en los minerales. Ese en conjunto con la vitamina C y el ácido lipoico, vamos a formar lo que es el antioxidante más potente que puede haber en el cuerpo, que es el glutatión. Ajá. El glutatión, cuando nos dicen que comas o consumas glutatión de manera externa, no nos va a servir, porque nos va a durar unos minutos en el cuerpo. O sea, lo que necesitamos son precursores, para que verdaderamente el cuerpo los aproveche. Nosotros producimos coenzima Q10, pero con el paso del tiempo, en este caso, por ejemplo, los pacientes que viven con diabetes están tanto tiempo en proceso de inflamación, que pues ya no es suficiente. Entonces, al consumirlo de manera externa, mejoramos esta producción y entonces su propio antioxidante, que va a ser el glutatión, va a mejorar de manera pues importante a regular los niveles de glucosa. Entonces, ya teniendo el glutatión en el cuerpo, pues va a poder neutralizar los radicales libres, que van a ser las sustancias que van a lastimar el ADN de las células. Entonces, vamos incluso a repararlo. Y el plus es que es más antioxidante en todo el cuerpo, sí, pero como que su grupo o el lugar donde más va a actuar va a ser a nivel hepático. El hígado no necesita desintoxicarse. El hígado se desintoxica solo. ¿Qué es lo que hace en este caso, un poquito rápido voy a mencionar esto? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, nuestro HPS? No desintoxica el hígado. Nuevamente, el hígado no necesita desintoxicarse. Lo que va a hacer HPS es mejorar la función de cada uno de los hepatocitos, que son las células del hígado, para que éste mejore y tenga un mejor rendimiento con respecto ya a la función que realice el hígado. ¿Ok? Y tenemos otro importante también, que es la zeaxantina. Este es un caroteno precursor. Ustedes saben que nosotros no tenemos vitaminas A, pero lo que sí tenemos, lo que decíamos hace un momento, son precursores. A nosotros nos gusta, a Usana le gusta hacer precursores para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, ¿qué va a hacer la zeaxantina? Bueno, pues esta va a proteger la mácula, que es una parte del ojo muy importante que se lesiona en el paciente que vive con diabetes. Y el cristalino, que es el que nos va a permitir, es como nuestro lentecito en el ojo. Y esto me parece sí súper interesante siempre esta diapositiva, porque en una dosis de nuestros Essentials, tomando eso, tendríamos que consumir una dieta de 22,000 calorías. O sea, imagínense si nosotros lo tenemos acalórico y en 2 tabletitas. ¿Y qué otra cosa? Aquí en esta diapositiva les puse qué es lo que podemos recomendarle a un paciente que vive con diabetes. Le podemos recomendar Essentials, Proflavanol, Biomega, Óptima, Coquinone, Magnecal y probióticos. Y
pues lo importante también es que este paciente pues sea valorado por un nutriólogo, el cual establezca un buen plan de alimentación que en base a su actividad, a su grupo de edad, todas esas cosas que calculan los nutriólogos. ¿Y por qué es importante? Afortunadamente tenemos o he estado conociendo últimamente nutriólogos que están muy a favor de la suplementación, porque ustedes se van a enfrentar a médicos y a nutriólogos o profesionales de la salud que digan que no los necesitamos. Sin embargo, yo siempre cuando alguien me menciona que no, yo le digo, ok, dime dónde yo puedo comprar una manzana o un jitomate que me den la misma cantidad de vitamina C que daban hace siquiera 5 años. Por ejemplo, hay algo que pueden contestarnos, ¿no? Pues tengo un huerto sustentable, pero en la zona en la que yo vivo, que es la zona Tula, es la zona más contaminada ahorita. Andamos en boca de todo mundo, ¿no? Porque aparte nos van a llegar, no sé, desechos del emisor Oriente y cosas así. Entonces, si yo pongo mi huerto y me llueve, pues yo nada más voy a consumir productos de lluvia ácida. Entonces, por eso es la importancia de la suplementación. Ajá, porque aparte, no decía, se me fue el nombre de la doctora, ya no hay rotación de cultivos. Ajá. Entonces, pues si ya ni siquiera se hace con el cuidado que debe hacerse los cultivos, pues cómo voy a tener los nutrientes suficientes. No. Bueno, y yo siempre les digo, que nosotros podemos hacer o detener la diabetes, lo que decíamos hace un momento, ajá, que podemos hacer que las personas no sufren las consecuencias de la enfermedad. Hace un momento se los dije y lo vuelvo a repetir, la diabetes no va a matar a nadie. Hasta el día de hoy no ha matado a ninguna persona. Tengo la fortuna de ver pacientes de 96, 97 años que han tratado de ser pues lo más sanos posibles y solo están con una tableta de X medicamento al día y no tienen ninguna complicación. Entonces, pues es con esto que tienen muchas herramientas y tienen un familiar que vive con diabetes, pues creo que esta puede ser una herramienta que ustedes ya se lleven para que ayuden a que esas personas no se compliquen. O si ya tienen alguna complicación, pues que sea como limitado el daño. Y pues el 14 de noviembre es el Día Mundial contra la Diabetes, pues se acaba de pasar. Y esta frase, los dejo con esta frase, que dejemos que los alimentos sean su medicina y que la medicina sea su alimento. ¿Tienen alguna duda? Vamos a ver algo. Ok, bueno, pues ahí les dejo yo mi correo, cualquier cosa, o también estoy dentro del grupo, con mucho gusto puedo ayudarles. Y pues si a la persona que te haya invitado, pregúntale cómo puedes adquirir el suplemento, y que te, dice muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces ya los dejo que se vayan a cenar para que no tengan periodos prolongados de ayunos. Si vamos a tener o vamos a hacer la recomendación, de manera inicial, recomienden las dosis que están habituales, o sea, lo que viene recomendado en el botecito. Ajá. Ya si si fuera como muy específico el caso, vamos a pensar, un paciente que vive con diabetes, que tiene glucosas de 400 y tiene triglicéridos altos, pues entonces a lo mejor sí se podrían ajustar las dosis de Biomega y de Proflavanol. Pero sí es individualizar al paciente. Ajá, incluso la suplementación en cada una de las personas tiene que ser distinta. Pero sí de manera inicial, recomendarles o hacerles la recomendación de la dosis que viene en el botecito. Lo único que sí, el probiótico, idealmente recomienden un probiótico, un sobrecito diario.
No, otra cosa bien importante, acuérdense que nunca decir, tiene X enfermedad y te recomiendo esto, no, los medicamentos no se dejan. Hace un rato les mencioné una frase o un término, perdón, que se acuñó, que era la reversión de la diabetes, pero esa reversión de la diabetes se va a dar con alimentación, ejercicio y que en determinado tiempo el paciente cumpla con sus tiempos de medicamentos. Ajá. Habitualmente cuando se les va ajustando el tratamiento a los pacientes es cuando bajan de peso. Ajá. Yo he visto pacientes, por ejemplo, en el consultorio, bajan de peso y los tengo con Cell Essentials y tengo que ir bajando dosis ya sea de insulina o de hipoglucemiantes o medicamentos para la glucosa, pero nunca decir, toma esto por aquello. Ajá. Porque acuérdense que si no caemos como en lo de tómate esto porque te vas a curar. Y nosotros somos una empresa seria y no hacemos ese tipo de promesas. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Que fíjate que con lo de la insulina pueden ir bajando de dosis, sí, pero eso va, los propios médicos van viendo cómo va evolucionando el paciente, que tienen que ir bajando las dosis de insulina. Yo tengo la experiencia muy, muy cercana con mi papá. Mi papá es insulino dependiente. Les aclaro un poquillo, aquí nos pusieron insulino dependiente, van a ser aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2 y de alguien, afortunadamente, alguien los amó mucho como su médico y le ofreció la insulina. Ajá. Y los insulinos requirientes van a ser aquellos pacientes tipo 1 que pues no tienen su insulina y tienen que vivir de aplicación de insulina. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, chicos? Chicas, incluyentes. Bueno, pues entonces los dejo. Les decía yo que estoy en el chat de Bushido y pues cualquier duda, lo de la metformina, ok. La metformina no permite que haya una adecuada absorción de complejo B o de las vitaminas del complejo B en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, hay que suplementar al paciente. La metformina yo no nada más se usa para el paciente que vive con diabetes. Tenemos pacientes, por ejemplo, las mujeres con ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina por cuestiones hormonales. Entonces, a esos pacientes se les da metformina, pero también tenemos que darles su complejo B. Bueno, en este caso los essentials. Pero es por eso. Y hay que estarles dando. Y pues aquí nuestra gran ventaja es que nuestros suplementos, al no tener conservadores, pues los podemos dar de manera indefinida. Y entonces pues vamos a tener la ventaja de que pues va a estar el estímulo constante y la célula va a estar mejorando. Otra cosa, los pacientes que viven con diabetes sí pueden tomar MySmart y pueden tomar Nutrimil. ¿Vale? No va a haber problema con respecto al índice glucémico, que es lo que ellos tienen que cuidar con su alimentación. Nutrimil tiene un índice glicémico de 25 y MySmart no, su índice glucémico es de 0. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Creo que ya, ¿verdad? Bueno, pues entonces sí, agradezco muchísimo su atención. ¿Qué pasó? ¿Quién más tiene dudas? A ver, Eric. Acuérdense, en estas fiestas no se pasen, chicos, tomen todos sus suplementos. Pues es que, fíjate que como tal, lo que te debe de preocupar en el paciente que vive con diabetes con sus alimentos son los índices glucémicos. Entonces, pues si te dicen que está dulce, como que pues hay que decirle que valore el índice glucémico del ¿cómo se llama? De una Nutrimil, que pues es 25, contra, no sé, por ejemplo, decirle al paciente que se coma un bolillo o pan. Aquí mi
acompañante dice que lo pongamos a estudiar al médico, pero no le digas eso. Mejor dile que el índice glucémico, que si no le interesa saber más cuál es el índice glucémico de la malteada. Eso sería como que, así de que, a lo mejor te diga el qué, porque sí, a veces con esto de la nutrición, como médicos no siempre se está tan familiarizado, ¿no? Estamos así como de pronto casados con, pongan insulina, denle pastillas y ya se acabó. Y dejan de lado el hecho de que, ¿cómo se llama? De que pues el paciente es un todo. No sé si aclaré tu duda, la hice más grande. Ok. ¿Alguien más? Chicos, chicas. Recomiéndenles también que usen toda la línea de cremas de Sensei. Ellos tienen piel muy, muy sensible, muy seca, y les va a caer también. Eso es para el rostro más. Para el general la piel, mándenles ¿no? La de manos, y el jabón corporal. Ya para que se vean más jóvenes y todo, con su Celavit. No, eso no. Pero sí, muchachos, no sé si tienen alguna otra duda. Nuevamente ahí les dejo mi correo. Es dra.maturano.hdz, bien difícil, @gmail.com.mx. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por tomarse un tiempo de su noche y para haberme escuchado. Yo espero y pues les haya contribuido en algo durante esta noche. Pues los dejo que descansen, que Dios los bendiga, pórtense bien, por favor no tomen ponche, mejor no vayan a las posadas, por favor, ¿vale?